Bien, vamos a ver entonces una revisión sistemática con metaanálisis que salió publicada el año pasado en la revista Pain Medicine, que indagó la efectividad de la microelectrólisis o la electrólisis percutánea guiada por ecografía para el tratamiento del dolor musculoesquelético. En este caso, entonces, vamos a identificar que el trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos de la microelectrólisis guiada por ecografía sola o como una terapéutica adjunta con otras intervenciones para la reducción de la intensidad del dolor y la reducción de la incapacidad funcional relacionada al dolor en personas con dolor musculoesquelético. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el uso o con lo que implica la aplicación de la electrólisis percutánea, vamos a encontrar esta definición en la revisión que dice que combina los efectos mecánicos resultantes de la utilización o inserción de una aguja sólida y los efectos biológicos derivados de la aplicación de una corriente galvánica. Es decir, que la electrólisis percutánea implica la colocación de una aguja mediante la cual se aplica o transmite una corriente eléctrica que es una corriente continua galvánica. Los antecedentes o el background teórico para la aplicación de MEP es la habilidad de inducir una inflamación controlada, una respuesta inflamatoria controlada por una reacción electrolítica no térmica a través de un flujo de cargas con el objetivo de facilitar la fagocitosis y la posterior regeneración del tejido afectado. Esto quiere decir que el MEP va a combinar efectos mecánicos y efectos electroquímicos mediante el cual facilitaría una respuesta de reparación y regeneración a partir de estimular una inflamación controlada. Entonces ahora vamos a los métodos del trabajo, en donde vemos que la revisión sistemática tiene un registro, un registro prospectivo, lo cual es lo apropiado para reducir la cantidad de sesgos o posterior manipulación de la información. Realizó una búsqueda y una estrategia de búsqueda en 10 bases de datos distintas, en donde incluyeron ensayos controlados randomizados y también accedieron a artículos a partir de listas de referencias. Los componentes de la PICO, de la pregunta de investigación, tienen que ver con adultos, en el caso de la P, con condiciones dolorosas musculoesqueléticas que sean mayores que 18 años. La intervención de estudio tiene que ver con alguna forma de electrólisis percutánea, que sería la aplicación, como hablábamos recién, de corriente galvánica a través de una aguja, comparado con algún tipo de placebo o intervención de mentira o no intervención. Y los outcomes medidos serían el dolor y la incapacidad funcional relacionada al dolor en estos casos. Como decía recién, fueron seleccionados ensayos clínicos controlados randomizados, en los cuales al menos uno de los grupos recibieron alguna forma de MEP guiado por ecografía en una muestra de pacientes con dolor musculoesquelético. La evaluación de la calidad metodológica se realizó a través de la aplicación de la Cochrane Risk of Bias Assessment Tool, del instrumento que provee la colaboración Cochrane y de la escala Pedro. Y la calidad de la evidencia fue evaluada a partir del uso del abordaje GRADE o GRADE. Los datos fueron sintetizados haciendo una clasificación del periodo de seguimiento de la siguiente manera. Evaluaron los efectos al corto plazo, es decir, en menos de un mes, en el medio término entre 1 y 3 meses y a largo plazo entre 3 y 6 meses. Los autores calcularon el tamaño del efecto a partir de la diferencia de medias estandarizadas y consideraron que un tamaño de efecto grande sería si 0.8 o más fue encontrado de diferencia entre grupos. Y la heterogeneidad de los estudios fue evaluada utilizando el estadístico I. Vamos a ver entonces qué resultados se encontraron. Vamos al diagrama de flujo.
vemos que fueron identificados 73 estudios potenciales para ser incluidos, fueron quitados 55 a partir de la lectura del título y del abstract, quedaron de esos 18, de los cuales 8 fueron excluidos por contar con un inadecuado grupo control. Uno era un estudio retrospectivo y el otro era una comunicación en un congreso, es decir, era literatura gris. Finalmente, 10 estudios fueron incluidos en la síntesis cual y cuantitativa. Vemos entonces cuál es la calidad metodológica de los estudios incluidos, ¿sí? De estos 10 estudios, el promedio de calidad metodológica fue de 6.8. Esto quiere decir que en la media los estudios eran de buena calidad. Y haciendo un análisis un poco más pormenorizado, vemos que solo un estudio no fue randomizado. Encontramos 2 estudios que no tuvieron grupos que fueron comparables. Esto ya va introduciendo algunos sesgos en el estudio, sobre todo en la revisión. Encontramos 5 estudios que tuvieron dificultades para utilizar un evaluador ciego. Esto también introduce grandes sesgos en el estudio y en la revisión. Y vemos que hay 5 estudios también que no realizaron análisis por intención de tratar. Entonces aquí vemos que hay 4 ítems de la escala Pedro que no fueron cumplidos, sobre todo el 6 y el 8, que la mitad de los estudios no cumplen con estos ítems y puede introducir sesgos importantes. Más allá de eso, vamos a ver los resultados de los metaanálisis. Vemos entonces en la primera comparación, dice diferencia de medias de los efectos de la electrólisis percutánea versus el grupo comparación sobre la intensidad del dolor. Vemos que en el corto plazo, de 1 a 0 meses, perdón, de 0 a 1 mes, tenemos que el diamante se ubica a favor del grupo electrólisis percutánea. ¿Cuánto mejoraría la utilización de la electrólisis percutánea en relación a la variable intensidad del dolor comparativamente con el grupo control en el corto plazo? Mejoraría una media de casi 2 puntos, ¿sí? Casi 2 puntos medido en qué escala, en una escala de 0 a 10. ¿Cómo sé que es una escala de 0 a 10? Vemos que todos los estudios incluidos utilizaron una escala de 0 a 10. Por lo tanto, casi 2 puntos en una escala de 0 a 10 es una diferencia de medias muy importante a favor del grupo MEP o electrólisis percutánea, teniendo en cuenta que hay una heterogeneidad del 94%. En el medio plazo, entre 1 y 3 meses, la diferencia de medias nuevamente se ubica a favor del grupo electrólisis percutánea, también de 2 puntos, también con una heterogeneidad bastante alta. Y lo mismo sucede en el largo plazo. Una diferencia de medias de 2.28 con una heterogeneidad alta. El estimador global muestra una diferencia de medias de 2 puntos a favor de MEP comparado con el grupo control en relación a la variable intensidad del dolor, con una heterogeneidad muy alta. Vemos entonces la comparación también en relación a la variable intensidad del dolor, pero ahora como diferencia de medias estandarizada, es decir, calculando el tamaño del efecto. Vemos nuevamente en el corto, medio y largo plazo que hay un punto 20, un punto 32 en los diferentes plazos de seguimiento y un punto 15 a favor de electrólisis percutánea. En todos los casos con una heterogeneidad significativa, en este caso el estimador global una heterogeneidad alta. Habían postulado los autores que una diferencia de medias estandarizadas de 0.8 más era considerado un tamaño de efecto grande. Entonces aquí tenemos un punto 15 de tamaño de efecto, quiere decir que es un tamaño de efecto grande.
Y en relación a la variable incapacidad relacionada al dolor, la diferencia de medidas estandarizadas también muestra efecto a favor de la electrólisis percutánea. En este caso, las heterogeneidades han sido bajas a nulas, lo cual es un buen dato, y el tamaño del efecto es de 0.95 a favor de la electrólisis percutánea. Esto quiere decir de que es un tamaño de efecto grande, como explicaba antes. Por último, analizando la calidad de la evidencia, teniendo en cuenta la intensidad del dolor y la incapacidad funcional relacionada al dolor, vemos entonces que en la comparación electrólisis percutánea versus grupo comparación o intervenciones comparación sobre la variable intensidad del dolor, la calidad de la evidencia es moderada a baja. Y en relación a la variable incapacidad funcional relacionada al dolor, la calidad de la evidencia es moderada. ¿Qué significa esto de la calidad de la evidencia, que es también conocido como grado de certeza o incerteza de la evidencia? Cuando la misma es muy baja, significa que aún se necesitan muchos estudios para poder modificar esa categorización de muy baja. Cuando es baja se necesitan más estudios para modificar esta categorización. Cuando es moderada se necesitan estudios para mejorar la categorización de moderada. Y cuando es alta a muy alta significa que no se necesitan más estudios, por lo tanto ese tema se ha terminado y con lo que se sabe hasta el momento es suficiente. Obviamente que el hecho de decir que se necesiten más estudios, se habla de que se necesitan más estudios de mayor calidad metodológica, más robustos, de mayor tamaño, para poder cambiar esas categorizaciones. Bien, eso fue entonces con la microelectrólisis percutánea, una intervención terapéutica interesante para tener en cuenta. Espero que les sirva y nos encontramos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.